Tenemos hoy la sesión 2 y ahora sí vamos a hablar sobre género propiamente, sobre la perspectiva, esta necesidad y qué nos aporta analizar los procesos, elaborar los proyectos, por ejemplo, en el caso en el que algunas de ustedes se van a encontrar en este proceso de revitalización lingüística, pues dimensionar la importancia de este enfoque de género y la revitalización de las lenguas. Y en general, pues el objetivo de hoy es reflexionar sobre la relación entre el proceso de recuperación de la lengua y la posibilidad de construir pues sociedades más diversas y equitativas entre mujeres y hombres. Y bueno, también quisiéramos partir de colocando nuestros sentipensares en Mentimeter sobre el video de feminismo comunitario con Julieta Paredes, el video que logramos ver ayer. Entonces, ahora nos va a colocar Maiteder aquí en el chat el link para que podamos ingresar y iremos colocando nuestras ideas sobre el video de ayer. Así que, aquí está. Ya no los había puesto, Maiteder. Aquí está, entonces pueden ingresar. Voy a dejar de compartir pantalla para que Maiteder lo haga. Y ahí vayamos viendo la nube de palabras que nos va a salir. Bienvenidas a todas y a todos. Ayer no logramos ver a todas, pero bueno, ya hoy vamos a irnos reconociéndonos un poquito más. Pueden ingresar a este link que nos compartió Maiteder. ¿Lo lograron? Ahí está. Aquí aparecen algunas como desafío. Ayer, cuando nos despedimos, algunas de ustedes estaban comentando estos retos que implica repensar no solamente estos conceptos, sino ya traer estos conceptos a nuestras realidades. Y eso implica un desafío. Somoneuen, ¿quién compartió Somoneuen? No sé si estoy pronunciándolo bien. ¿Alguien nos puede compartir? La persona que escribió esta frase, estas palabras. Fui yo. Mariel. Sí, en realidad, centrándome sobre todo como que es la experiencia creativa de las mujeres de feministas creando, como con su perspectiva de feminismo comunitario y todo, que propone yo creo un desafío para todas las mujeres de los pueblos en general en relación a hablar de feminismo también con pertinencia cultural. Y a la vez es crítico también de del propio reservorio de la cultura. Gracias, Mariela. A ver, fuerza, aquí tenemos otras palabras. Nuevas perspectivas. Claro, y bueno, también ayer yo les había compartido cómo el feminismo siendo palabras que van surgiendo desde la academia, pero también son movimientos que tienen como base la defensa de estos derechos y que esta es una perspectiva que nosotras les queríamos compartir.
Sin embargo, hay otras perspectivas desde donde los pueblos han decidido generar sus procesos de lucha, sus vidas comunitarias, sus proyectos de vida. Hay muchas otras formas de estar en estos procesos de defensa de los derechos humanos. Pero en este caso, pues nosotras nos atrevimos a compartirles esta perspectiva de los feminismos. Y como dice Mariel, de estos feminismos con perspectiva, con esta mirada intercultural o con esta mirada de contextualizarlo a nuestras realidades. Aquí nos hablan de unión, de la fuerza, del desafío, de lucha, de unión. ¿Alguien más quisiera compartir? Aquí en la plataforma están 4 personas. ¿Alguien más quisiera compartir? Historias de lucha, a la protección. ¿Alguien, quién colocó la protección? ¿Quisiera compartirnos algo sobre esta idea? Eucha. Carlos. Hablo de, sí, desde la comunidad, la protección, como la diversidad de género en este espacio. Exacto. Y son muchas luchas que se han venido viviendo y las mujeres también han estado frente a esto, a pesar de las dificultades. Entonces creo que marco como esa palabra, ¿no? La resistencia y la lucha. Gracias, Carlos. Sí, y bueno, ahora tú has mencionado esta diversidad de género y es lo que el día de hoy vamos a estar reflexionando. El género, la perspectiva, el enfoque, los géneros también. Bueno, sin nadie más, estas fueron algunas de las ideas que nos ha generado en el video con Julieta Paredes. Pues muchas gracias por compartirnos. Solo para y en general, sí, adelante. Sí, para los que os habéis conectado hoy y ayer no pudisteis ver el vídeo, lo compartiremos con vosotros o lo compartiremos en la plataforma y los que son participantes del curso podrán compartirlo con todos los invitados que estáis en el curso, en el taller de género, quiero decir. Gracias. Gracias, Maite. Bueno, y en general, pues a manera de retroalimentación, ¿se acuerdan que Julieta Paredes nos hablaba desde la comunidad? Y ella hacía esta analogía entre pensar la comunidad y este movimiento del feminismo comunitario como un cuerpo en donde existen todas estas partes, el cuerpo respira, tiene un ojo, tiene otro, y bueno, hasta cómo podemos hacer que en verdad valga la pena vivir, como dice esta imagen, se centra en Latinoamérica, pero es el movimiento de las mujeres en el mundo en general, y cómo podemos hacer para tener esta vida digna, estos proyectos comunitarios, proyectos de vida, con base en estas perspectivas de los enfoques de género, los feminismos, el enfoque de los derechos humanos. Y eso es en general, por eso es que estamos reunidas y nos parece importante hablar de cómo estas perspectivas abonan para los procesos de la revitalización lingüística. Y bueno, aquí recordar, pues nuevamente estar presentes. Y en general hoy vamos a estar hablando y reflexionando sobre estas palabras. El género desde nuestras comunidades y organizaciones. Hace rato Carlos hablaba de estos procesos y de las mujeres en la comunidad en donde él se centra. Y esto es muy importante, que todas estas palabras y todas, y en esta reunión podamos traer nuestras propias experiencias. Partir de ahí es importante. Entonces, vamos a estar hablando también del género y la revitalización de la lengua, el enfoque o perspectiva de género y la violencia de género, que lamentablemente esto es una de las opresiones, como veíamos ayer,
que nos trastoca, nos atraviesa a las mujeres y a nuestros pueblos en general. Y ahora, pues vamos a irnos en las salas y vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. También se los vamos a dejar en el chat. Y pues las preguntas es: ¿qué es el género? ¿Qué es el enfoque o perspectiva de género? ¿Qué es la violencia de género? ¿Por qué resulta importante discutir esta relación entre género y lengua? ¿Por qué nos está haciendo sentido o no nos hace sentido? Y también la última pregunta es si pueden las lenguas de nuestros pueblos ayudar a construir una sociedad más igualitaria. Y estas son las preguntas que nos vamos a llevar a las salas para reflexionar en los pequeños grupos. Vamos a intentar nuevamente a elegir una persona vocera para que cuando regresemos a plenaria nos compartan sus reflexiones. ¿Les parece? Entonces ahorita Maiteder nos va a ayudar a hacer las salas y yo aquí les voy a dejar las preguntas. Primero quisiéramos que... ¿Qué pasó, Maiteder? ¿Estás hablando? Tienes apagado tu micrófono. Bueno, ahí está. Ya. Les debe salir este recuadro para que nos vayamos a las salas. Habrá salido un mensaje que tenéis que aceptar para poder ir a las salas. Ahí está. Chedi, ¿no te ha salido el mensaje? Uy. Bienvenidas de nuevo. Buenísimo. ¿Cómo les fue en sus grupos? Muy bien. Como siempre, falta tiempo, ¿verdad? Nos hemos Pero- quedado sin tiempo. Sí, sí. Terminamos Aquí, así, adiós, nos vemos. alguien, bueno, a ver, ¿dónde están los equipos? En el equipo 1 nos quisieran compartir, compartan desde sus experiencias. Digo yo los Desde nombres si quieres, les Yamili. atraviesa. ¿Mande? Digo los nombres, en el equipo 1 estaban Asia, Carlos y Catalina. Catalina. Ahí está. Ujú. Sí, hablábamos un poco como, bueno, ¿qué es el género? Como una construcción social, ¿cierto? Que parte de la socialización, cómo nos van criando en esta lengua respecto a qué se considera femenino, qué se considera masculino, y también como otros tipos de género también. Hablábamos también del derecho de las mujeres, en que cómo dentro de una familia abarcaba la unidad, ¿qué más? Y bueno, y el papel que cumple en la sociedad esto de ser femenina o masculina, qué cosas se van poniendo, qué elementos se van poniendo en lo que tiene que ser femenino, lo que tiene que ser masculino.
En eso hablábamos también de que es también un poco, hablando un poco quizá de las violencias, que al final termina siendo un aspecto como que se cataloga como binario. Tienes que caber en estos dos, lo que es femenino o masculino, o sea, una mujer tiene que ser femenina, un hombre tiene que ser masculino, y no caben otros tipos de género o la mezcla de ambos, o que una mujer tenga más aspectos que se consideran masculinos, etcétera. No se ve eso. Y bueno, dentro de las violencias, como que hablábamos que es importante que no hay alguien que es más importante que otro, que bueno, estas violencias se traducen generalmente hacia la mujer o hacia personas que, por ejemplo, no tienen la misma orientación sexual. ¿Qué más? Es también una discriminación que no tiene sustento. Por tanto, igual es necesario que nos respetemos en eso, como en eso. También hablábamos de la violencia económica hacia la mujer o hacia quienes no cumplen este patrón de primero o de esta jerarquía, en el fondo de que poner a los hombres, en primer lugar un hombre hétero, como hablamos de ciertos privilegios, y que quienes están por debajo se les como subordina. Claro, y ahí es cuando se ejercen violencia y en el fondo está como si eres mujer, se te va no tienes derecho económico o se puede generar un abuso sexual, psicológico, y así si tienes menos, vas bajando en esta jerarquía. También hablamos un poco en cuanto a por qué resulta importante discutir la relación entre género y lengua. Más que nada, bueno, ahí no alcancé a anotar bien lo que habíamos conversado, pero hablábamos como de las prácticas y costumbres de nuestros pueblos. Cómo estas prácticas quedan instaladas en nuestra lengua, cómo también a través de la lengua se van apareciendo aspectos del género y cómo eso se va también jerarquizando, pero que en el fondo también depende de una historia, de en qué proceso histórico se habla, cómo va cambiando eso, de acuerdo, por ejemplo, a la Lamien Asia, señalaba de cómo por la invasión árabe y musulmán, si no me equivoco, pasa de ser una sociedad matriarcal a después hacer una valoración mayor del hombre. Entonces, cómo también, cómo otras culturas también otras sociedades nos van influenciando respecto o van cambiando nuestra perspectiva de género. ¿Qué valoramos más? Si lo femenino, lo masculino u otro aspecto, ¿es posible hablar de eso? Yo hablaba, por ejemplo, de nuestro pueblo mapuche, cómo tenemos este aspecto binario de ser o eres Wentu o eres Zomo, hombre o mujer, y pasaban a ser un poco temas tabús y que no se hablan, un poco qué pasa con el resto. Y por ejemplo que teníamos por ejemplo un rol
por ejemplo, de machi, que se considera, por ejemplo, hay machi que tienen pareja hombre y que eso es un rol como, como de más, como un, diría un curandero, una curandera quizás, podría decirse, un rol más espiritual, de sanación espiritual igual. Y ahí sí se acepta que este machi tenga una pareja hombre, pero en las otras cosas sigue siendo un tema tabú que hablar de la homosexualidad, de las diversidades sexuales, sigue siendo un tema tabú. Entonces, ahí uno también se cuestiona en qué momento esto pasó a ser tabú o venía siendo así una sociedad patriarcal, etcétera, y cómo a través del lenguaje, quizás por medio de las religiones, se va, ¿cómo se dice? Eh, Como oprimiendo a ciertas, como a ciertas personas, ¿no? Bueno, ahí me enredo un poquito, pero más o menos eso es lo que alcanzamos a conversar. Gracias, gracias Catalina. No, Aquí estamos pena. apuntando sus ideas. Qué Sí, pena. adelante. Yo quiero hablar Claro. el último punto que pues no alcanzamos a conversar mucho, pero que la pregunta me lleva pues y siento, ¿no? Desde lo que estamos haciendo en el tema de la revitalización de la lengua acá en nuestro proceso organizativo como pueblo NASA, es de que si pueden las lenguas de nuestros pueblos ayudar a construir una sociedad más igualitaria. Yo creo que a ese camino es lo que estamos nosotros luchando, porque vemos que la lengua es el referente o es el alma que tenemos para seguir existiendo como pueblos. Entonces, sería una sociedad más igualitaria y con sus propios privilegios y la resistencia que nosotros somos como territorios. Entonces, creo que yo miraría de que nosotros hoy existimos es porque tenemos nuestra lengua, si no ya habríamos desaparecido. A ese gran trabajo es lo que nuevamente hemos retomado y pues estamos a la nueva sociedad, a la familia joven, concientizarlo, motivarlo, de que no le dé pena, miedo de hablar la lengua, porque es nuestra raíz ancestral. Entonces creo que esa última pregunta sí me toca y pues yo voy más allá al trabajo que estamos haciendo y creo que hemos ganado mucho, llevamos un proceso de 10 años como pueblo NASA de nuevamente decir, hay que fortalecer nuestra identidad, la lengua. Entonces, es lo que quería yo como comentar, porque de eso no pudimos discutir mucho. Bueno. Sí, gracias Carlos. Y sobre esto vamos a seguir en un ratito más. Del equipo 2, ¿nos quisieran compartir? Estaban Chedi, Iván, Malikeu y Sandra. Peñi fan, Amy, Amula Fuimi. Ay, Peñi, Adelante. Pinche. Hey, bueno, no alcanzamos obviamente a conversar sobre todo, solamente abordamos 13 preguntas. La primera, ¿cierto?, sobre qué es género. De las cosas que pude anotar de lo que se dijo, por ejemplo, que es una construcción social, ¿cierto? Lo dijo la Lamien Catalina también, que está principalmente basada por características biológicas, ¿cierto? Parte de ahí, ¿cierto? Y que eso también después determina ciertos roles, ya sea políticos, sociales, educativos, etc. Eso pudimos conversar en torno a ese punto. Luego nos saltamos a la pregunta 4. ¿Por qué resulta importante discutir la relación entre género y lengua? Principalmente, tuvimos ahí un punto en común, ¿cierto? Que en nuestras culturas, la mujer es quien principalmente lleva la labor de transmitir el conocimiento, en este contexto, la lengua, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que otros tipos de conocimientos también que son propios de la cultura y que los hombres, ¿cierto?, se han ido apartando un poco de esa transmisión.
de conocimiento, y quedó relegado principalmente a las mujeres. Eso en torno a ese punto. Y en torno a la pregunta número 5, ¿pueden las lenguas de nuestro pueblo ayudar a construir una sociedad más igualitaria? Sí, efectivamente sí, porque incluso en nuestras lenguas, en nuestras formas de vida y en nuestras creencias, ¿cierto? Está esta, ¿cierto? Igualdad, ¿cierto? Lo decía el Payne, ¿cierto? Que estaba ese conocimiento, esa idea anteriormente, hasta que llegaron, por ejemplo, las importaciones, ¿cierto? Este pensamiento importado, ¿cierto? Que dividió ciertos roles y hizo esta construcción. No sé si Peña, Héctor, Sandra, Chedi podrían aportar algo más, o solo lo que alcancé a notar. Mike, Gracias, ¿por Iván. Sí, hablábamos también de que, bueno, por lo menos en el pueblo, la espiritualidad mapuche, existe diosas y dioses. Incluso se menciona primero la diosa en la espiritualidad mapuche. Después viene lo dios. Entonces está como en un equilibrio también marcado ahí. Siempre se está como recurriendo a eso en el tema de la espiritualidad. Y eso es transversal. La espiritualidad está en la medicina, está en la economía, está en la política, está así presente en todo aspecto. Eso. Gracias, Malikeo, gracias. Bueno, escuchamos al equipo 3. Ariel, Miluda y Paula. Bueno, y Yamili también. Sí, también se puso buena la conversación. ¿Alguien quiere compartir? Paula, Mariel. Sí, quizás yo reforzaría en la primera y la segunda pregunta lo que mencionaba la Lamiencata cuando hablaba de que el género era por sobre todas las cosas una cuestión que denotaba jerarquía, poder, porque no guarda solamente relación, creo yo, con la división sexual de los roles y los estereotipos, sino que también del poder que eso trae asociado. Porque no es negativo, por ejemplo, que los espacios, no sé, que guardan la cultura como es, no sé, los espacios, por ejemplo, de la comida o los espacios relacionados con la tierra, sean de las mujeres, entre comillas, sino que el poder o el valor, digamos, social que se le da a ese conocimiento, o en torno al reconocimiento, o al acceso también al poder o a la riqueza que quienes están en esos espacios hemos tenido a lo largo de la historia. Y bueno, mencionábamos también, había una compañera que también hacía alusión, por ejemplo, a esto de la colonización como del Islam, desde su perspectiva, donde además estos roles de género se vieron como acentuados en relación a la religión, que también tiene que ver como con este conocimiento importado. Ahora, en lo personal, a mí lo que me pasa con esto es que creo que también se desconoce quizás esta división sexual o de género que los pueblos tenían también con anterioridad, que tiene que ver con esto del entronque patriarcal que mencionan las mujeres feministas comunitarias, y que claro, existe patriarcado, ¿cierto?, que llegó en los barcos y que tiene que ver con esta cultura patriarcal, colonial, capitalista, en relación, por ejemplo, de las relaciones de poder entre la gente y de la gente con el entorno, pero también había situaciones que denotaban dentro de las culturas esta división sexual, como por ejemplo en la cultura mapuche, los raptos de las mujeres, que se describen también en diferentes crónicas. No eran los hombres los que las mujeres raptaban en esta relación como heterosexual, ¿cierto?, del matrimonio y todo, pues, sino que eran las mujeres las que eran raptadas. Y eso también denota, no sé si algo que tiene que ver con este entronque patriarcal, o quizás un alejamiento también de la manera de vivir, que es lo que siempre se habla, al menos dentro de la cultura mapuche, en relación a la lógica como del respeto y todo eso. Así que creo que es importante dar ese debate, esa conversación. Sí,
Bueno, yo puedo añadir una cosita, tal vez Claro. no lo hemos hablado aquí, pero en cuanto al tema de género, es una diferencia biológica, natural. Una persona es un hombre, otra persona una mujer, otra persona que se siente ambas, otra persona... Pero en cuanto al machismo y el patriarcado, es cultural. Entonces, si es cultural, significa que se puede quitar. No es como si naces mujer, biológicamente, pues eres mujer. O si te sientes, no sé si me explico. Sí. El tema de las cosas culturales, entonces en cada sociedad, pues lo utilizan como según el poder. Y siempre los poderosos siempre son los que ganan y siempre son los que mandan. El otro pues tiene que ser sumiso. Bueno, solamente quería añadir eso. Ya está. Gracias, Lola. Gracias. ¿Puedo opinar con Por respecto supuesto. de la Lamiel Marimari ñaña? Hola. Hola. Soy la ñaña de Panguipulli. Y Adelante. quería opinar sobre la ñaña también de Wallmapu, que estaba dando su opinión sobre el patriarcado o el autoritarismo que había antes de que llegaran los españoles. Yo no sé si a qué punto era tanta autoritarismo, porque yo estoy hablando, mi padre tendría 107, 108 años a esta altura, pero lo que a mí mi padre me dijo que cuando llegaron los Wincas, los españoles, cambió mucho la vida mapuche, en donde se empezó a perder esa dualidad que había entre el hombre y la mujer, en donde se basaban según la naturaleza. Entonces, y la costumbre ese del rapto, el rapto era como un acuerdo que había, ya sea entre la mujer y el hombre, porque se gustaban, porque se querían casarse, o bien habían acuerdos de familia. Entonces, esa parte es como un poco complejo tocar ese tema del rapto o de los acuerdos que habían, porque seguramente más antiguamente era aún más distinta la forma de formar familia. En cada pueblo originario, en cada primeras naciones, porque después de todo, todos los pueblos originarios tenemos algo parecido, tanto en las creencias como en las costumbres, en muchas cosas. Esa era mi opinión por el momento. Gracias. Gracias, Anita. Bueno, muchas gracias por compartirnos cada vez más su palabra. Y hace rato comentábamos cómo partir de esta experiencia, de lo que ahora mujeres y hombres nos está tocando vivir en este momento y en este tiempo, pero también regresar a esa memoria colectiva y regresar a revisar la historia, qué se ha escrito, como decíamos ayer, y qué no, y por qué. Hay cosas que no están escritas. También es importante ir deshilando esta historia para traerlo actualmente y tratar de interpretar esos momentos históricos para entender qué está pasando con la violencia de género, qué está pasando con la construcción de los géneros. Es muy importante. Y bueno, ahora todos sus... Lamiel. Adelante, Paula. Adelante, sí. Sí, disculpe, yo igual quería Adelante. Un poco reforzar lo que había dicho la Lamiel Mariel, que bueno, igual hago como un poco esa crítica o las conversaciones de género que se tienen acá en Wallmapu, que yo igual he compartido en distintas instancias,
donde se quiere propiciar el diálogo o abrir la conversación en torno al tema de género, y normalmente pasa que la discusión no logra avanzar porque se queda en que el patriarcado o la temática de género es un problema que o lo trajeron o ya estaba acá en Gualmapu. Entonces hay una corriente que dice efectivamente no, todo lo malo lo trajo el Winca, en este caso el europeo, y, pero hay otra corriente que dice, bueno, la sociedad mapuche, como todas las otras sociedades, tenía cosas buenas y cosas malas. Y al final la discusión queda en eso, que algunos defienden una postura, la otra la otra, y no se logra avanzar en cómo se soluciona o, cómo, o qué camino del, o sea, qué planificación hacemos para finalmente encontrar un punto de donde estas violencias se acaben. ¿Ya? Porque, Sí. porque claro, yo he escuchado el tema, por ejemplo, volvemos al rapto, yo he escuchado las dos versiones, que hay familias, o sea, en Claro. algunas instancias habían situaciones de acuerdo entre parejas, otras entre familias, y en otras también he escuchado que efectivamente existía un rapto, ¿ya? O esta, entonces también existían violencias de la gente antigua, entonces creo que igual es Claro. un tema delicado como comenzar a disolver toda esta conversación porque todas las familias también tienen su experiencia. Pero igual yo he visto eso, que a veces no se logra avanzar porque uno quiere decir que todo lo malo lo trajo el de afuera, cuando a veces igual nosotros como cualquier sociedad tenemos cosas malas igual. Sí. Bien, Paula, creo que ahora estabas mencionando cómo acabar con esas violencias. Me parece que esto es uno de los, y ustedes dirán, nosotras decidiremos cómo llevamos estas discusiones, estas reflexiones entre la niñez, entre la juventud, con este intercambio de diálogo intergeneracional con las abuelas y los abuelos, y poner en el centro de la discusión, acabar con estas violencias que al final atraviesan y duelen, porque son pesares sobre los cuerpos de las niñas, sobre los cuerpos de las mujeres, y bueno, pues ampliar esta discusión y cómo lo llevamos a nuestras asambleas, por ejemplo, y cómo vamos tratando de llevar estos diálogos en las comunidades, creo que es otro de los retos. Y bueno, estoy de verdad ahora con muchas reflexiones que nos han compartido. Bueno, vamos a darnos dos, 3 minutos como para tomar un poco de aire, a lo mejor quien quiera ir por algo de tomar o al baño o lo que quieran. Regresamos como en 3 minutos, no se alejen tanto. Y pues vamos a seguir hablando sobre el género y la revitalización de las lenguas. Y bueno, tratar de seguir deshilando todas estas palabras que ustedes han compartido aquí. Entonces nos damos unos 3 minutos, Maite. Sí, ¿quién habló? ¿Miluda? No, yo para decirles adiós y voy a seguir la sesión después cuando esté colgada, pues voy a terminar de verla. Ya estoy llegando a mi sitio para sembrar mis semillas. Ah, qué bonito. Venga, que te vaya encantada. bien. Disfruta. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Va, entonces nos damos este tiempito. 3 minutos. Para que no se nos bajen esos ánimos, al contrario.
te la king tus kutu king wai tu kahil majawi ni kos tu hal kabna poshawi tu la kale bayano yetelki makolal tani minishima tu la kaluka kil masewalka wai tu petanil Yucatán tus kutana le mayatang tachpale wanik uye basha konish kanik le maya quinta psiqueteli buxical konish kanik palales konish kanik palales tu la kales kubines tu nahil shock tu nahil shock tu nahil shock Ashimbaron, guayo colgada, hop en Hawil, yantor meja, yahan muk, yanu bahtal tejie, el den ismagulhad, utlib haron, yamot sil mayaga. Bayo, dice capte canal, utsa udik le pasha, ecuta levo bochi mayak ay, tus cabin, we tu la cal, quita sig, le baskin le dik, te la butik ta shikim, te chmas igual winik, kushana kwat. Palpat boy, bejo, popochi. Nuestros 3 minutos. Bueno, hemos escuchado una canción en maya yucateco. Sí. De Yasmín, una compañera de Yamili, que es también miembro de la asociación Yuyum, que está trabajando por la revitalización del maya yucateco. Ay. Bueno, estamos todas, estamos todos. Bueno, parte de las ideas, estas imágenes que ustedes están viendo es parte de las ideas que ustedes han expuesto anteriormente. Hay un sistema binario, hay un sistema, y ahí es interesante cómo recuperamos esta diversidad de nombrar y de ser a partir de nuestros propios idiomas. Ahí está lo que ustedes estaban compartiendo, desde cuándo estos pensamientos se van instaurando en la mente, en el cuerpo, incluso en los corazones, para que sea solamente 2 formas de ver la vida y de vivirla. Ya hemos dicho que estas diferencias entre sexo y género, el sexo es biológico, se transmite, hay una forma de transmisión genética, a partir de eso se establece la diferencia entre hombres y mujeres. Y el género, también como ustedes ya comentaron, es cultural, se aprende, establece las diferencias, y ustedes también han mencionado, no solamente se establece la diferencia, hay diferencias de poder de un opresor y de personas que están bajo el mando de estos sistemas opresivos. Y les compartía este sistema binario. Pareciera que solamente hay una forma de ser hombre y de ser mujer. Sabemos que hay una diversidad de formas de ser, que dentro de eso que se le ha conocido como hombre y como mujer, biológicamente también hay una diversidad de ser. La expresión de género, a eso que se le conoce como femenino o como masculino, también hay una diversidad. Y el sistema binario que ahora los movimientos, no solamente los feminismos, otros movimientos están viniendo a cuestionar estas únicas formas de ser y de estar en el mundo. Y bueno, esta perspectiva o enfoque de género es cómo percibimos esta realidad para que tome en cuenta y que deberíamos tomar en cuenta a hombres y a mujeres y las diferencias también.
porque si logramos mirar estas diferencias, entonces vamos a encontrar que si hay posiciones desiguales, que si hay inequidades, por tanto, pueden haber estrategias y elementos para ir haciéndole frente a estas diferencias, a la violencia de género, por ejemplo, porque son posiciones desiguales socialmente construidas entre ambos. Y como decía Miluda, estas formas de ser femenino o masculino se aprenden, entonces, por tanto, se pueden desaprender. Sobre todo si hay en medio estos, si se está viviendo esta violencia. Entonces, este enfoque de género nos permite mirar que si hay posiciones desiguales, entonces podemos generar procesos para hacer frente a estas inequidades. Y esa es la perspectiva, el enfoque de género que nos aporta para vivir la vida, para realizar nuestros trabajos. Bueno, ahora en esta actividad se trata de hacer este relato histórico que nos vamos a dividir en equipos también y cada una de nosotras vamos a recordar y vamos a contar pues rápidamente dentro de lo que nos pongan en el tiempo. Vamos a contar un relato histórico de tu pueblo, alguna leyenda, algún proceso histórico, y vamos a pensar en estas preguntas. ¿Quién persona de tu pueblo cuenta esa historia? ¿Un hombre, una mujer? ¿Cuándo lo escuchaste? ¿En qué idioma te lo contaron? ¿En qué idioma se lo habrán contado a tu mamá, a tu abuela, a la bisabuela? En este relato, ¿quién es él o la protagonista? ¿Qué papel tiene la figura femenina en este relato? ¿Y qué papel tiene cada personaje involucrado en este relato? Parecieran muchas preguntas, pero están entrelazadas. Entonces, en cada equipo, cada una va a compartir rápidamente una historia y van pensando en lo que cuentan o van tratando de dar respuesta a estas preguntas. Luego, vamos a regresar a plenaria y vamos a compartir las conclusiones que cada equipo pueda hacer. ¿Les parece? Si algo no quedó claro, pues tratamos de explicar un poco más. Y bueno, ahora Maiteder nos va a llevarnos a los equipos. Ahorita les voy a colocar las preguntas en el chat. Así como lo hemos, bueno, en nuestro equipo hicimos una rondita de participación y ahí a lo mejor puede ser una estrategia para que cada quien cuente un pequeño relato y vayan pensando, dando respuesta a estas preguntas. Aquí está. No sé, creo que no son iguales que los de antes, pero bueno, no importa. Sí, está bien. Ahí. Aquí está. Ya. No. Gracias por compartirnos. Gracias, Marcia. Bueno, pudiéramos compartir los equipos. ¿Alguien de cada equipo nos puede compartir alguna conclusión referente a las preguntas o referente en general a la reflexión que ustedes hicieron? Entonces, podemos escuchar al equipo 1. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? Son Ana, Asia, Carlos y Marcia. ¿Quisieran compartirnos alguna conclusión que encontraron de común en todas estas historias? ¿O fue difícil traer a la memoria alguna historia? ¿O qué pasó? Asia, ¿quieres compartirnos? Hemos visto que
cuando hablábamos de nuestras historias, hablamos de historias familiares, tanto Carlos y Anita y yo, que lo que tenemos en común es que la mujer, bueno, Carlos, su historia era un poco diferente, lo voy a dejar que hable él sobre su historia, no voy a... la historia que conté yo es como si la mujer no tuviese voz. No tiene voz para hablar de sí misma, de dar sus opiniones, como la historia de la hermana de mi abuela, me la contó mi abuela, que fue marginalizada por todo el pueblo solo por confesarle su amor a un muchacho. Quería casarse con un niño, se lo confesó y él, de su parte, se lo contó a todo el pueblo y se hizo como el hazme reír, por así decirlo, por solo decir y contar sus sentimientos. Envejeció sola, pero el pueblo la quería echar, ya de todo el pueblo, pero ella salió de la casa, sí, sus padres la echaron de casa, pero ella no huyó del pueblo, se quedó ahí plantada. Cuando fueron a preguntarle a los nietos y todo eso de sus hermanas, dijo que ella no tenía nada por qué huir, que solo dijo su verdad, que solo dijo lo que pensaba y lo que sentía, y que eso no era delito. Y sí, y es verdad. Duele que mujeres como ella hayan sufrido por tan solo decir lo que sienten. Es algo atroz, pero bueno, y ahora le paso palabra a Carlos a ver qué nos cuenta sobre su historia familiar. Gracias, Asia. Eucha. Referente a lo que estábamos conversando, sí, contando historias o hechos, yo creo que yo mencionaba era pues que me acuerde y pues que siempre lo llevo presente es la lucha por el territorio, la lucha desde que nos invadieron nuestros territorios nuevamente como proceso indígena, vieron pues que por qué teníamos que dejar quitar lo nuestro. Entonces, en la lucha de ellos, pues muchos de mis abuelos estuvieron frente a esas, la de recuperación de la madre tierra. Y en ello, pues por estar en ese proceso de liberación, los hombres en ese entonces no podían estar por ahí como ahorita podemos andar de calle arriba, calle abajo. En ese entonces eran asesinados por los terrajeros que querían seguir teniendo las tierras. Entonces, en ese entonces, mis abuelos tuvieron que esconderse, aislarse de la familia, porque pues hasta la casa mucho tiempo permaneció ya escondido en las grandes montañas, en un sitio estratégico, y pues ya mencionar a que mi abuela comenta de que ella fue que tuvo que llevar el rol de padre y madre para poder eh, sacar adelante a toda la familia, a mis tíos, a mis tías. Yo mencionaba que ella nos contaba cómo sufrieron, porque pues para sobrevivir a esa situación en ese entonces sobre la liberación de la madre tierra fue muy duro lo que nos cuentan y pues no sé, en ese la historia es real y también nos hacen, digamos, nos contan en nuestra lengua. En ese entonces nuestra abuelita que ella fue que sufrió porque pues no tuvo ahí, no pudo estar como debe ser una familia unida. Entonces yo como que les mencionaba era como ese espacio de sobreviviendo. Entonces era que comentaba que la abuela es la que era que como papel de la mujer al frente de la vivencia. Egua, egua. Gracias, Carlos. El equipo 2 nos quisieran compartir alguien, alguna conclusión, alguna reflexión. ¿Quiénes estaban? Catalina, Iván, Maritza. Ah, ahí donde estuve yo. Y tú sí.
¿Nos quisieran compartir? Catalina, Iván, Maritza, algo que les haya resonado de todas las historias. ¿Alguna conclusión? Maritza. Quizás bueno, estaba Ched igual, pero creo que no está. Sí. En cuanto a nosotros como pueblo mapuche con Iván, quizás ahí teníamos más, nuestras historias tenían puntos en comunes respecto quizá a privilegios del hombre, en ser primero quizá, en caso de mi historia, ser el protagonista y estar completamente ¿cómo se llama? Invisibilizada la mujer. Y por otra parte, la parte de Iván era un poco como había cierto espacio que no puede la mujer ir por, no sé, en este caso era un río, un estero, no puede ir por ser mujer, porque se puede perder, puede ser, no sé si era raptada la palabra. Ay. Claro. En cambio al hombre no le pasaba nada, entonces también como ciertos, no sé cómo decirlo, parámetros que hasta cierto punto puede llegar una mujer en su accionar. Y la otra historia de Maritza, si no me equivoco, estaba más centrada en la mujer. Y ahí yo la reflexión que hago, así, me permito hacer esa reflexión respecto a su historia. Veía cómo por una parte era el tema de la menstruación, como por una parte se relega, quizás la palabra, a una mujer a un espacio encerrada, cómo se limita su accionar, pero por otra parte ese espacio termina siendo un espacio de crecimiento, porque aprendí a hacer chicha, aprendí a tejer, etc. Entonces, también eso es como interesante, como si bien se coarta un poco por tener la menstruación, como quizá a lo mejor uno dice se coarta y a lo mejor dentro de la cultura se entiende como otra manera de hacer las cosas. Entonces, igual como uno quizás se va a posicionar dentro de nuestra propia cultura, que a lo mejor hay aspectos que podemos considerar que se está oprimiendo a la mujer y tal vez no. Como este espacio que terminaba siendo un espacio de crecimiento. Entonces, esas cosas como reflexionaba un poco de de las historias que contamos. Sí, gracias Catalina. Yo también comparto mucho tus reflexiones. Es que nos hizo pensar también, Maritza, con estas historias con las mujeres y la menstruación. Y el equipo 3. ¿Alguien nos quisiera compartir? ¿Quiénes estuvieron? Mariel, Paula y Sandra. ¿Alguien quisiera compartirnos? ¿Nadie? Bueno, en nuestro grupo estuvo la Lamien Sandra. Sí, Sandra, si no me equivoco. Sí, Sandra. Y ella nos comentaba, bueno, no sé si comentarlo yo porque
que es una experiencia de ella en realidad, pero ella partió comentándonos un poco de, bueno, también de los aprendizajes que como mujeres tenemos de las historias de otras mujeres. Así quizá ella igual podría comentarnos su historia. Sandra, ¿verdad? Claro, Ahí está. claro, les comparto. No importa el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para compartir la historia? No importa el tiempo. Estamos ya en la parte casi final, entonces, pues lo más precisa que pudiera ser, te lo agradeceríamos. Bueno. Te escuchamos. Bueno, yo estaba contando un relato de una amiga mía. Ella tiene 73 años y ella es vecina, también mujer indígena. Empezamos una conversa, obviamente en el idioma quichua. Yo estaba aprendiendo recién, estaba formando parte de aquí de esta organización CISAR y todo esto, y yo quería hablar quichua. Entonces, por esa razón yo empecé a hacer una conversa a mi amiga y ella me relató de su vida. Me contó cómo fue su vida, cómo fue su esposo cuando se casó. Me contó de que el esposo al principio era un esposo comprensivo, entre comillas, se puede decir, y entonces todo iba bien. Avanzó el tiempo, con el pasar del tiempo, el esposo empezó a tomar sus decisiones por ella. Ella terminó lo que se dice la escuela, el nivel básico, pero el esposo no. Entonces, él lo que tanto le molestaba es que la mujer, ¿cómo es posible que la mujer pudo haber terminado la escuela y cómo una mujer puede leer, cómo una mujer puede escribir? Entonces, el esposo tomó la decisión por la mujer y le dijo: mientras tú estás conmigo, estás casado conmigo, tú no puedes escribir, tú no puedes leer, tú no puedes. Ella no tenía esa libertad, se puede decir, a expresarse lo que ella sabe. Entonces, y así el esposo falleció y la señora y mi amiga empezó a desenvolverse sola. Ella obviamente tuvo que asumir el papel de padre y madre. Ella se quedó con 6 hijos pequeñitos. Aún así, ella empezó a formar parte de diferentes organizaciones de las mujeres indígenas aquí en la comunidad. Inclusive ella ya pudo trabajar. Y lo más impactante es que ella, con toda esa red que ya tenía, de sus amistades que tenía, ella pudo conseguir un empleo como promotora en esto de la educación, digamos, del centro infantil donde se cuidan los niños menores de 3 años. Ella me contaba ese relato y eran momentos eran tristes. Obviamente había momentos en el cual ella lloraba, pero a la vez decía: pero yo tuve la oportunidad, desde que se murió mi esposo, tuve toda la oportunidad. Y también me contó de que ella pudo viajar en el avión y ella estaba feliz y así es una historia de que es verdad. Antes las mujeres no tenían ese derecho de expresar y más que todo decir yo puedo, yo hago. No podíamos porque siempre habían, ¿qué se puede decir? Había machismo, no hay que tampoco generalizar ese tema, pero había, la mayor parte era así. Esa, mi experiencia. Y la experiencia fue contada en el idioma quichua. Claro, ese compartir entre mujeres. Y bueno, ahora vamos a retomar. Pues muchas gracias por compartirnos nuevamente. Y ahora Maiteder nos va a dar otra vez el link del Mentimeter para apuntar unas ideas sobre la revitalización de las lenguas con enfoque de género en nuestros pueblos ayuda a construir una sociedad más igualitaria, porque, y ahí vamos a colocar
algunas de nuestras ideas. Entonces ahora Maite nos va a poner el link. Paula, ¿quisieras compartir algo? Sí, es que yo quedé terminando mi historia y Sí, claro, no la claro, pude te terminar, pero escuchamos. era para el grupo. Adelante, por Pero favor. finalmente bueno, ya que lo voy a contar para que no queden con la duda. Lo que pasa es que esta es una historia del territorio acá, que la tienen algunas familias. En este caso lo comentó una viejita, se la comentó se la contó a otra persona y de ahí me llegó ahí, a mí. Que esta era una mujer que había acordado su encuentro con su pareja, habían acordado el llamado rapto, entonces habían acordado hacer una familia y ella se fue de su casa a encontrarse con su pareja y cuando se iba a encontrar con la pareja llegó otro hombre y la raptó y se la llevó. Entonces ella se vio obligada, o sea, se la raptaron y se tuvo que casar con otra persona. Y este hombre era, bueno, la familia del hombre y el hombre la cuidaban mucho y no la dejaban salir y estaba bastante violentada. Esta historia es súper antigua, así como del 1900. Y una vez ella planificó su huida. Entonces, en el planificar su huida, ella tenía un chiquitito que todavía todavía mamaba. Entonces, una vez su esposo salió del territorio, fue a otro lugar y ella decidió escaparse. Entonces, en la noche, cuando toda la familia del esposo estaba durmiendo, ella se escapó. Y ella caminó toda la noche porque la idea era llegar a Temuco, que en ese tiempo estaba como recién como villa, porque ella quería arrancar nomás. Entonces, dice que a la mañana se dieron cuenta que evidentemente ya no estaba, entonces ella había calculado los tiempos, y cuando vio que venían los caballos, porque ya la venían a seguir, ella se subió a un árbol para que los caballos pasaran de largo. Entonces esa fue su huida. Y toda la historia, ahora es muy cortita, pero toda la historia trata de cómo ella hizo su huida por salvarse. Entonces ella se subió al árbol y contaban ahí las viejitas que ella le daba de mamar a su hijo para que su hijo, porque no llorara, porque ella sabía que si la escuchaban, a ella le iban a matar porque se había escapado. Y había quedado en esa parte cuando estaba dándole tetita a su hijo. Bueno, esta papá finalmente se escapó, ya logró huir, pasaron los caballos y después de un buen rato ella bajó y se fue. Entonces luego ella creo que se encontró con otra mujer y ahí les contó la historia de cómo ella se había ido de la casa de su esposo. Así que esa es una historia. Igual es triste, pero la mujer igual vivió. Entonces esas cosas igual pasaban. Gracias, Paula. Bueno, antes de pasar a la última pregunta para ir cerrando la sesión, la intención de ir retomando estas historias es traer a estas mujeres y en sus tiempos y en sus contextos ahora. Ahora como esta generación en donde nos está tocando vivir a cada una de nosotras, también cuál es nuestro rol y qué procesos estamos nosotras viviendo, repensando. Me parece muy importante cuando Marcia nos contaba como Sandra nos contó, cómo en este compartir entre mujeres hay muchas historias que no se cuentan ni alegremente ni abiertamente. Y eso es porque seguramente están siendo atravesadas por este tipo de violencias. Ya sea una mujer o un grupo de personas, cualquiera que sea este grupo, entonces algo tendría que cambiar. Algo de este pensamiento que forma parte de nuestros pueblos, de estas costumbres o de estas tradiciones. Creo que también nos está tocando desafíos como generaciones, qué parte de esa historia queremos retomar y qué partes queremos cambiar. Otro de los aspectos que mencionaba Carlos, como en el momento en el que estos momentos de defensa del territorio, cuando alguien se va, alguien se tiene que quedar. En este caso, fue la abuela, una mujer quien sostiene un hogar y una familia. Y por eso les preguntábamos cuáles eran estos roles, de qué otra manera podemos mirar e ir interpretando los roles que les toca a hombres, mujeres, incluso niñas y niños. Y bueno, pues esa era la intención de traer nuevamente estas historias.
Ahora sí, nos vamos con ya para finalizar, para ir finalizando con esta plataforma, con esta preguntita, y ahí vamos a ir colocando las ideas. Yamile, Sí, Marcia. sin embargo, estamos hablando, digamos, de la historia tal vez de algunas mujeres que han vivido esta experiencia, ¿no? Pero también yo creo que nosotras también hemos vivido todo ese proceso todavía, si bien estamos ya en otros tiempos, pero yo creo que cada mujer que está participando de esta reunión tiene su experiencia o historia propia, que en algún momento es necesario también contar esa experiencia que muchas veces no tenemos o no podemos de manera libremente contarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper interesante. Gracias. Sí, Marcia. Sí, pues ojalá que encontremos otro momento. Incluso ayer nos recordaba Maitedre, quienes van a estar tomando las sesiones sobre revitalización y vamos a tener la oportunidad de encontrarnos presencialmente. Queremos continuar con estas reflexiones. Ojalá se pueda. Bueno, ahora tenemos la última pregunta y ya nos vamos para pasarnos a despedir. Entonces, ahí está el link, ¿verdad, Maite? Ahí está. Entonces... Sí, yo lo he puesto en el chat. Entonces, pueden aquí colocar algunas de sus ideas. Porque es importante este enfoque de género en nuestros pueblos y si esto nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria, ¿por qué? Y ahí pueden colocar algunas de sus ideas. ¿Alguien ha logrado ingresar? Porque a mí no me llegó. Dice... una consulta, a mí me manda el link, pero para escribir la palabra solamente, no para ver un video. Ah, sí, es una palabra, Aquí está la pregunta, dice, la revitalización de las lenguas con enfoque de género en nuestros pueblos ayuda a construir una sociedad más igualitaria, ¿por qué? Y ahí van a dar ustedes la razón. ¿Por qué creen que en efecto así es? Igual en una palabra es poquito, ¿que necesitáis más espacio? Una idea. Una idea. No, había pensado que era un link para un video. Ah, perdón. No, es para poner nuestras razones de por qué creemos que en efecto la revitalización de las lenguas con este enfoque de género sí nos ayuda a construir una sociedad más igualitaria. Os dejará escribir una frase, una idea, no una palabra solo. Sí, quedó clara la idea. ¿Han logrado ingresar? Bueno, ya hace rato también habíamos comentado pues esta importancia, como ahí está. Ya habíamos hablado un poquito en un principio, algunas de ustedes fueron mencionando algunas ideas. Aquí está una idea, porque la historia ha permitido conocer nuestra realidad para no repetir o permitir que se callen muchas voces en diferentes lugares y lenguas. Si eso es algo, revisar nuevamente la historia, regresar a los registros, si es que hay registros, me parece que es una de las cosas que ha ido, una de las ideas que fueron surgiendo. ¿Qué cosas queremos permitir? ¿Qué cosas ya no estamos dispuestas y que quisiéramos cambiar? Claro, todos estos cambios implican procesos, incluso tiempos, lentitudes, otros tiempos.
Creo que la manera de cambiar es a través de la educación, principalmente en los niños. Y creo que también en los procesos en los que algunas de nosotras, ustedes se encuentran, también tiene que ver con esos procesos comunitarios, ¿cierto? Y que tiene que ver también con el trabajo con las niñas y los niños, con esas generaciones. Se eliminan las opresiones que las mujeres y disidencias viven a diario y por tanto logramos reivindicar verdaderamente el derecho de vivir y la dignidad. Es decir, bueno, una de las cosas que también muchas mujeres en otros espacios también han comentado es que el alto a esta violencia de género tiene que ir a la par, por ejemplo, con la revitalización lingüística, con la defensa del territorio. No podemos postergar quizá ni lo uno ni lo otro. Todas podemos ser actrices y líderes del proceso, creadoras de nuestras propias historias, como lo que Sandra nos estaba contando, como esta mujer, su compañera, atravesó por esta historia y también encontró pues mecanismos de resiliencia, es decir, ante un momento de quiebre, cómo una puede ser creadora de su propio proceso. Recuperar la palabra de las mujeres, como la historia que nos estaba contando Asia, pareciera algo, el dar la voz, el expresar un sentimiento. Aquí hay otra idea, el lenguaje genera realidades y la perspectiva de equilibrio en la relación entre la gente y de la gente con el entorno se perdería si se pierde la lengua. Carlos también lo mencionaba hace rato, esta importancia de la revitalización lingüística es lo que pareciera que es lo que queda. Como la lucha por la identidad también y por esta revitalización lingüística como un derecho a hacerlo valer y también permite la exigencia de otros derechos. Aquí hay otra idea, es una dualidad de resistencia y fortalecer la armonía. Si la lengua tuviera género, sería el femenino, porque la lengua se transmite de madre e hijo, y por ello la mujer tiene que decir su verdad siempre y no mantenerse en silencio. Y esta frase está muy poderosa. La mujer tiene que transmitir sus valores mediante la lengua que transmite. Sí, ¿alguien quería tomar la palabra? Aquí hay otra idea, recogen experiencias desde las experiencias positivas y negativas de lo comunitario o femenino, transmitiendo las fortalezas. Y bueno, creo que estas son todas sus pensamientos. Muchas gracias por compartirnos. Recupera la palabra de las mujeres. Bueno, sí, ya son todas las ideas. Muchas gracias. Ya es el momento de la despedida. Tal vez pudiéramos escuchar a 2 personas o 3 personas que quisiera dar una última palabra de despedida de estas sesiones porque nos seguiremos viendo. Y aquí Sandra nos deja una idea. El derecho es para hombres y mujeres, por ende, con respeto y amor, debemos tratar de llevar una vida con armonía, ya que la finalidad es no perder nuestra lengua. Si apreciamos nuestra lengua materna, apreciaremos nuestra vida. Porque en conclusión, la lengua es la que te moldea. Claro, el pensamiento, la palabra y las acciones. Bueno, pues muchas gracias. Aquí nos despedimos de estas sesiones con muchas reflexiones. Entonces, damos paso y espacio a 2 personas, quizá, que nos quiera, quien quiera dar unas palabras de conclusión o de despedida. ¿Quién quisiera compartir? Diego. Adelante, Diego. Te escuchamos. Sí, más que todo agradecerle y mil disculpas por el retraso. Son temas súper enfocados inclusive en la rehabilitación de la lengua, el idioma, el enfoque de género. A nosotros nos dan muchas perspectivas, ideas de en realmente que no solo estamos perdiendo un idioma, sino inclusive nuestra vivencia mismo en sí,
Y esta forma de compartir experiencias hace que podamos enfocarnos más allá de nuestra realidad. Muchos de los inconvenientes que ha pasado es que nos olvidamos lo que en realidadmente está pasando al frente de nuestros ojos, o muchas veces nos olvidamos de la realidad que están sufriendo, no solo en mi casa, en mi hogar, en mi país, sino a nivel mundial. Y como lo decía, son voces que están en silencio en diferentes idiomas. Muchas de las veces no se los toman en cuenta, tal vez porque creen que son, o nos han hecho creer que somos la menor cosa, o lo que no tenemos validez. Pero este tipo de espacios ayuda, primero, a tener una concientización. Segundo, a dar espacios, inclusive a abrir a voces que tal vez nunca se pudieron expresar y lo vivieron, se podría decir, el dolor en carne propia, pero han sido voces que han vivido en silencio. De mi parte, agradecerte, y de igual manera agradecerles a todos sus colaboraciones, sus aportes. Nos ayudan mucho a vivir una experiencia y a transmitir una forma diferente de el conocimiento que estamos adquiriendo. Y más que todo, no sé si tenía una pregunta también, como una duda. Después de este taller, tenemos que encontrarnos del 30. Después del 30 vamos a tener todavía más reuniones en grupos. ¿Cómo va a ser eso? Sí sería bueno un poquito que me dejes aclarado, porque es muy bueno en un grupo pequeño, reducido, como que las ideas van concretándose y los mensajes van más claros que estar reunidos todos al mismo tiempo. Eso nomás, y si es que pudiéramos, como llegaba un mensaje, crear un grupo grupo de WhatsApp, sí sería bueno, inclusive transmitir conocimientos o experiencias de a lo largo de cómo estamos yendo en este proceso. Eso nomás, muchas gracias. Diego, te contesto sobre el aspecto técnico que has preguntado sobre si hay más reuniones. Le comentaré a Maggi, que es la coordinadora del curso, que se ponga en contacto contigo. Ya te he pasado mi número de teléfono por correo electrónico, me escribes y te contactaremos tú a ti. Pero para todos, para que sepáis los que estáis en el curso, sí hay más sesiones como esta en cada módulo, pero eso creo que lo tenéis en la información del grupo, y si no, pues me escribís en la plataforma, quiero decir. Ingresad en la plataforma y ahí tenéis la información. Diego, si no tienes opción de ingresar, escríbeme y lo seguimos mirando con Maggi, ¿vale? Listo, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Bueno, si nadie más, pues ahora sí, la que mucho se despide, poco se quiere ir, ¿verdad? Pues abrazos en esta distancia, abrazos virtuales. Gracias por permitirnos conocer su palabra y un poco de su pensamiento. Paula, ¿quisieras compartirnos algo? La mía, si pudieran prender sus cámaras para sacar una captura de pantalla. Ay, buena idea. Ahí está. Tú la tomas, Paula. ¿Estamos? ¿Lista? Ya. ¿Sí? Saqué 2. Ahí la mando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Maiteder y yo nos despedimos. Gracias a todos, como le comentaba, como le contestaba a Diego, los que estáis inscritos en el curso, nos seguiremos viendo, y con los demás espero que podamos vernos en otro momento también. Adiós. Gracias. Hasta otro momento.